todos a nuestra reunión número 154 desde la pandemia que llevamos semanalmente. El tema hoy es salud mental y depresión y tenemos como invitado al doctor Ricardo Angarita. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Además, les mandé una mini biografía del doctor Angarita esta mañana y me encontré un interesante video del doctor Julián de Zuviría sobre este tema en la juventud que salió en la revista Cambio en estos días y lo puse en nuestro chat como una abrebocas para esta tertulia. Pero entonces quiero invitar a Jaime Heredia para que nos presente a nuestro invitado y luego le conceda la palabra para su conversación. Al final tendremos la sesión de preguntas y comentarios. De manera que, adelante Jaime, te escuchamos. Libera el micrófono, Jaime. Jaime, tienes que liberar tu micrófono. Ahora sí. Yo brevemente quiero decir únicamente que Ricardo es un psiquiatra muy afamado porque ha ayudado a muchísima gente en diversos temas. Él tiene sus especialidades, como nos irá a contar ahora, y más que especialidades es la diversidad de personas que se acercan a consultarlo y a pedirle ayuda para procurar tener una salud mental con salud y evitar tantos problemas que se le pueden presentar a uno en ese sentido. Ricardo, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema es salud mental, depresión y tiempos de pandemia o post-pandemia. Entonces, para eso nos vamos a remitir a que los estados afectivos depresivos están descritos en la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Hay escritos griegos antiguos, escritos chinos, escritos indios, que hacen referencia a personas que padecen este tipo de trastornos y dependiendo del concepto médico de momento, pues han variado los tratamientos. Por ejemplo, Hipócrates tenía quizás el tratamiento más cercano a lo que va a hacer en el futuro y era un ayuno de un par de días. Después de ese ayuno les daba queso de cabra sin carbohidratos, no les dejaba comer pan por unos días. El queso de cabra lo que hace es cambiar la flora intestinal porque los quesos y todos los derivados lácteos son fermentos que tienen una cantidad enorme de bacterias favorecedoras al tubo digestivo y desde el favorecimiento del tubo digestivo también van favoreciendo la función cerebral y ya les voy a explicar por qué. Entonces, en esa Grecia antigua los médicos le daban a los pacientes queso de cabra, les hacían unos ayunos, no los dejaban dormir a veces por unos días, los ponían al sol, bajo unas sabanitas, pero los ponían al sol. Y les daban después vino tinto. Ahí tenemos el paquetico y ahora vamos a ver más adelante por qué eso podía servir y de hecho servía. Claro, a algunos no les servía. Seguramente como hoy en día a algunas personas el tratamiento convencional con un antidepresivo tampoco les sirve. Entonces, hay datos y en todas las culturas hay datos de presencia del trastorno depresivo. Luego, entonces, hubo un intento de búsqueda y que eran los humores y que había que sacarle sangre o había que darle coleréticos, que son esas sustancias que cuando uno las ingiere le contraen la vesícula biliar y le sacan toda la bilis que está allí. Eso estaba relacionado con el concepto de melancolía. Es una enfermedad, la melancolía, pues está la melancolía poética, pero la melancolía médica hacía referencia a que esa persona estaba enferma del líquido biliar, que es oscuro. Entonces, el líquido biliar
es al que hace referencia, porque el melan es de oscuro y el coleus, que tiene que ver con el intestino y esencialmente con la vesícula biliar. Entonces ellos hablaban de que había ahí un estancamiento en la energía y un estancamiento en los humores del hígado, y que dándole coleréticos la persona, al liberar la bilis, se iba a ir mejorando. Todavía hoy en día algunos médicos naturistas le dan a la gente coleréticos en los cuadros depresivos. Y eso tiene unos efectos muy positivos, sin ninguna duda. Luego, entonces, por supuesto, pasamos por todas las posesiones demoníacas, ¿no? Una persona que estaba ahí, que no se movía, había sido una persona muy activa, una persona casi que muy alegre, que estudiaba, que buscaba, y de pronto de la noche a la mañana, ¡ploc!, ya no le interesaba nada, tenía un pensamiento repetitivo pesimista, y sobre ese pensamiento repetitivo pesimista, ideas de que él no valía nada y de que más bien se moría. Y se suicidaban, por supuesto, también en esas épocas. El suicidio tiene dos digamos, vertientes. El suicidio en el contexto de una enfermedad mental, esencialmente depresión, pero también en esquizofrenia y otras, y el suicidio de dignidad. En un código militar, ¿no? Perfectamente perverso, por supuesto, pero en un código militar, suicidarse es válido también. Si uno perdió hombres, si uno no cumplió con la dignidad y la fuerza que requiere el sistema militar, entonces uno se suicida. Es decir, el suicidio no necesariamente está asociado a una enfermedad personal, individual, sino que también puede estar asociado a una enfermedad del grupo social. Entonces, empezamos a tratar de ver por dónde iba ese asunto. La psicología hacía sus aportes y la psicología encontró desde el ingreso de la neurofisiología, que es con Freud, empiezan a decir aquí hay un daño, pues, biológico, funcional del cerebro, pero además de eso, la distribución de las energías está en un mal momento. Y Freud era pues muy dialéctico, y después de esbozar su teoría de la libido y las fuerzas y las pulsiones y las vicisitudes de las pulsiones, se vio inmerso en la guerra y dos guerras. Entonces, digamos que más le podía afectar a él, que fue la Segunda Guerra Mundial, y dijo, pero aquí no está funcionando la libido, aquí no hay una cosa creativa, aquí no hay un interés de gozar la vida, sino que de pronto todo el mundo se desbocó en destruir y destruir y destruirse. Y hace el encuentro con el par binario de la libido, que es el Tánatos. Si lo recuerdan, el Tánatos era el dios de la muerte, que vivía en el Hades. Y entonces hace una teoría dinámica de dos elementos, muy también en consonancia con muchas lecturas y conocimientos que llegaban de Oriente sobre el Tao. Entonces, que el oscuro y el claro y el frío y el caliente y toda esta dialéctica, entonces establece que en el universo la dialéctica es constante, y que en el ser humano, por supuesto, como un producto del universo, también hay una dialéctica, y el ser humano estaría, en la teoría ya final de Freud, estaría debatiéndose desde el nacimiento entre unas fuerzas libidinales, que son las fuerzas del eros, de la creatividad, de la presencia, de producir, de la poesía, de las adecuadas normas de convivencia, del respeto al otro, y a esas se oponen el tánatos, que es la destrucción propia, y entonces uno cuando está chiquito nace con mucha fuerza vital, y en el curso pues aparece la fuerza de destrucción, hasta que uno llega a una edad en la que la fuerza autodestructiva es tan grande que uno se muere.
Pero eso no tiene que ser en unos términos dramáticos, es el punto. Es decir, que hay una manera no dramática, una manera armónica, una manera natural del juego de esas dos fuerzas y pues uno termina en un nacimiento, después en reproducción y creatividad y después en la muerte, que es una muerte, digamos, armónica. Es decir, el tánatos también es armónico. Más o menos es lo que van esbozando ahí. Pero como habían empezado ya con la fisiopatología, pues empezó a investigar el cerebro funcionando es supremamente difícil. Imagínense ustedes, pues antes no había sino rayos X para mirar los huesos y de pronto un tumor podía esbozarse ahí en el cerebro. Entonces, teníamos unos métodos de investigación muy precarios, no daban mayores datos. La electroencefalografía, las radiografías, de pronto pruebas de laboratorio y no teníamos nada más con qué investigar hasta que aparecen las neuroimágenes en la década de los 80 del siglo pasado. Fíjense que si estamos viejitos, ya hablamos del siglo pasado. Entonces, en ese siglo pasado aparecen las neuroimágenes y después aparecen las neuroimágenes funcionales. En el periodo de Obama se genera un gran desarrollo de conocimiento de la neurofisiología y se encuentra la fisiopatología clara, no especulativa de la depresión. Es decir, ¿qué sucede cuando uno se deprime? ¿Cómo llega uno a deprimirse? Siguen valiendo las teorías psicoanalíticas, vale la teoría china de los meridianos de acupuntura bloqueados, vale la teoría de la Ayurveda sobre unos humores estancados y unos chakras descuadrados, porque todo eso sucede, por supuesto, en el fenómeno de las alteraciones de la salud mental. Entonces, si nos vamos por el lado específico de lo depresivo, supremamente importante porque todo el mundo tiene un familiar que se ha deprimido o conoce o estuvo con algún amigo que le pasó. En la pandemia eso empeoró notoriamente y la pospandemia también. Y resulta que está en batalla entre la primera y segunda causa de morbilidad general en todo el planeta. Es decir, que de al menos de 10 personas que consultan un médico general en consulta de centro de salud, en consulta externa, al menos 2, eso es hartísimo, es decir, 20%, 2 personas de esas 10 lo que tienen es un trastorno depresivo mayor. Es decir, se ha aumentado. Las causas y orígenes pues son más o menos claras, las vamos a enunciar ahorita. Entonces tenemos que se empieza a investigar ya más claramente, se ve por qué funciona la droga que se da y cómo es que la persona llegó a enfermarse. ¿Qué significa el trastorno depresión? Enfermedad depresiva. Es una enfermedad en la que la persona cambia totalmente su forma de ser, el comportamiento también lo cambia, todo lo que le podía haber interesado ya no le interesa, no necesariamente por decepción, sino que está tan bloqueado que nada le interesa. Muchas veces, por razonamiento, la persona sabe que debería estar haciendo una actividad X. Debo cuidar a mis hijitos. Y no me interesa cuidar a mis hijitos, dice la señora. Cosa tan horrible. Yo no puedo entender cómo si yo sé, además yo sé que soy buena persona, además yo sé que soy buena mamá, cómo es posible que no estoy cuidando a mis hijos, pero no lo logra. No lo logra porque el cuadro depresivo le bloquea todas las funciones, pero las primeras son las funciones del gusto propio y personal. Y eso se llama anedonia, incapacidad de sentir gusto y placer. El hedonismo era aquella corriente maravillosa griega que promovía que uno debía saturarse de placeres para liberar la mente de estarlos buscando o deseando, y una vez saturados, pues uno iba a encontrar el silencio que ellos llamaban ataraxia.
Pero en términos médicos, pues el hedonismo hace referencia a esa la capacidad de sentir gozo, de sentir un placer, de comer, el placer de hablar, el placer de escribir, el placer de mirar un paisaje. Bueno, ese placer está desaparecido en el trastorno depresivo. Ese es uno de los síntomas más importantes. Luego sigue un pensamiento lento con ideas intrusivas de que no vale nada, ideas de minusvalía. Además de que el mundo es espantoso. Este mundo es terrible. Si no está Petro, entonces está Duque, y si no está Duque, está Uribe, pero todo es motivo de pesimismo, todo es motivo de queja, todo es motivo de una visión oscura del futuro. Y muy frecuentemente también hay unos delirios en la depresión profunda, unos delirios de ruina. Y veo una señora que tiene en el banco 8.000 millones de pesos, una cuenta en el extranjero con $500.000, tiene unos bienes que le producen 250 millones al mes, pero ella está en la ruina y ella no puede ni siquiera pagar la consulta médica. Entonces, hay unos elementos psicóticos, por supuesto, asociados también al trastorno depresivo. Todo lo que eran sus logros, sus virtudes y sus capacidades también está bloqueado. Y eso sucede porque se bloquea el motor esencial dentro del sistema límbico. El sistema límbico está constituido por la base del cerebro y los lóbulos temporales. La base del cerebro está bloqueada. Y vamos a ver cómo es el mecanismo para que se bloquee. Y por qué es que en la pandemia y la pospandemia se aumentó el número de personas en depresión y se aumentó todavía peor el número de personas en depresión refractarias al tratamiento. Se le da el tratamiento pertinente como debe ser, donde debe ser, lo que toca, y la persona después de 3, 4 meses sigue exactamente en las mismas. Entonces, ese sería como el cuadro general. Hay pérdida del interés inclusive de su presentación personal, ya no se quieren ni bañar, no quieren comer, o de pronto les da como una bulimia y tienen que comer y comer y comer y comer y comer y comer y todo lo que se les atrae se lo comen y se engordan. Ese es un patrón de depresión. Y duermen todo el día. El otro patrón de depresión es no pueden dormir ni de día ni de noche y tampoco comen. Y es la misma depresión que tiene esas dos manifestaciones. Entonces hay como un detenimiento de todas las funciones psicológicas de lo vital, hay un detenimiento completo y la persona no puede activarse. Entonces ya gracias al Brain Research que guió y capitaneó Barack Obama y que fue una investigación multicéntrica sobre funciones cerebrales, lograron aclarar muchísimas cosas, dentro de las cuales la fisiopatología de la depresión y los usos de medicamentos que podrían de verdad servir. Entonces, lo primero que encontraron es que había áreas como ronchas, si quieren. No es una encefalitis global, ni siquiera es una encefalitis de la base así global, no, sino son como ronchas. Entonces, hay unas áreas inflamadas del cerebro y esas áreas inflamadas pues no comunican nada, están bloqueadas. Dependiendo de dónde queden, la sintomatología se va más para un lado, se va más para el otro. Hay personas en profunda depresión, por ejemplo, que no tienen mucha angustia, tienen un poquito de angustia, pero hay otras, si les toca los núcleos anteriores del hipotálamo, que viven, además de deprimidas, en un pánico espantoso, en un miedo, en una angustia que no pueden negociar con ella. Y entonces, pues nosotros muy amables, muy solícitos, los llenamos de sedantes y al menos se les quita la angustia, aunque se les profundice la depresión. Bueno, entonces tenemos que hay un proceso inflamatorio. ¿Cómo se llegó a eso? Desde
mediados del siglo pasado, en la posguerra, ya se habían encontrado indicadores inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo y ya se habían encontrado indicadores inflamatorios en otras partes de la economía del organismo. Pero, pues como había que vender remedios, la industria farmacéutica, como estaba perdida y no tenía la claridad de por dónde era que era el asunto de la depresión, prefirió jugar a la teoría de las aminas biógenas, que es la del cuento que ustedes muy probablemente han oído mucho, que es que le falta serotonina. Mire, mi señora, a usted le falta serotonina, entonces tomes este remedio para que se le suba la serotonina. Y le dan cualquier remedio, ¿no? El famoso Prozac. Antes del Prozac, el remedio antidepresivo más exitoso fue el anafranil. Clorimipramina se llamaba en términos químicos y en términos comerciales se llamaba anafranil. Y al hacer un análisis de qué hacía el anafranil sin tener pues las herramientas que hay hoy en día, encontraban que el anafranil bloqueaba la recaptación de serotonina. Entonces les voy a contar qué significa eso. Cuando hay una transmisión por las aminas biógenas, por ejemplo, con la serotonina, hay una neurona que recibe, que capta, y una neurona que manda la señal. Entonces, esta de aquí cuando va a mandar la señal porque recibe un estímulo de otras, ella tiene unas vesiculitas de serotonina y las manda así y las deja en este espacio que se llama hendidura sináptica. Bueno, aquí hay un espacio y entonces la serotonina llena ahí y se va acogiendo a los receptores postsinápticos y genera despolarización de membrana y una cantidad de cosas y ya llegó el mensaje. Entonces, resulta que lo que ellos hacían es que se bota la serotonina, receptores postsinápticos, hay señal, pero queda una serotonina aquí en la hendidura, en este espacio queda una serotonina. Esa serotonina la capta la célula previa y la mete y la deshace en sus componentes para volver a ser serotonina. Es decir, no vuelve a utilizar la misma pelota el jugador de tenis, sino que coge la pelotica, la desbarata en miles de pedazos, la funde y vuelve a hacer otra pelota nueva. Entonces, los inhibidores de recaptación lo que hacen es que esta bota la serotonina, pero no la puede recuperar por la droga. La droga no le deja recuperar la serotonina, entonces queda mucha serotonina acá que sigue mandando el mismo mensaje, sigue mandando y genera una reacción que se llama hiperserotoninérgica inicial que no cura a nadie. Entonces siempre decían, hola, pero ¿qué hacemos? Ya tenemos hiperserotoninergia y no se cura a nadie. Era el cuento de la serotonina, dijimos, ¿no? Entonces le sacaban líquido cefalorraquídeo a la gente, le buscaban una cosa que se llama el ácido 5-hidroxiindolacético. Esos son términos que usamos para que digan, uy, ese man sí que sabe. Pero bueno, el caso es que sacábamos ese ácido y no estaba alto, no estaba bajito, estaba normal. Entonces, si tenemos que en la teoría de la depresión era por la serotonina, pero el metabolito esencial, el líquido cefalorraquídeo está normal, pues no puede ser la serotonina, tiene que ser otra cosa. Pero apareció una cosa que se llama el PET scan, que aquí hay en la Fundación Santa Fe y en algunos otros lados, que es una vaina maravillosa porque uno marca una molécula que tenga una acción sobre el cerebro y uno mira cómo funciona eso. Entonces, con el PET scan encontraron una cosa sorprendente. Le dieron a una persona deprimida que no había tomado ningún medicamento, estaba deprimida hacía 2 meses y llegó a consulta, le dijeron que si quería por favor participar en una investigación y la persona firma y tal, y entonces le inyectan ahí la serotonina marcada y resulta que cuando una persona se toma un Prozac, en las siguientes 2 horas, todos y absolutamente todos los receptores de recaptación de serotonina quedan bloqueados. Y la persona está en una hiperserotoninergia que se manifiesta por sudoración, por un temblorcito, por mucha angustia y por más ganas de matarse y más rápido. Es decir, la persona se quiere matar, yo le doy el tratamiento y ahora sí que se quiere matar con mayores veras. Es decir, la cagamos. Estábamos haciendo todo al revés.
Y empieza el movimiento de la antipsiquiatría, que mire que al hijo de Pepita le dieron escitalopram y él se sentía mal, entonces fue al médico y le dieron doble dosis de escitalopram y se suicidó. Claro, se suicidó porque hizo esa hiperserotoninergia perversa y el pobre cristiano se murió. Pero resulta que hay otros que se curaron. De hecho, la gran mayoría. Con ese pinche Prozac, con ese citalopram que mató a 8 personas de, no sé, 25 millones de fórmulas, se murieron 30 personas en 25 millones de fórmulas, pero esas poquitas son las que resaltan pues algunas personas detractoras de los usos de la medicina. Entonces dijeron, bueno, pues no es la serotonina sin lugar a dudas, todo lo contrario, es muy peligrosa, pero se curan. O sea, los piscos se están curando. ¿Qué hacemos? 12 semanas de tratamiento con escitalopram y la persona amanece un día y dice, ay, ya soy yo mismo, tengo que hacer tal cosa, y va y la hace bien, y estudia y aprende, y ama a su esposa, y ama a sus hijos, y paga los impuestos, ¿no? No se presenta de candidato a nada porque significaría que es seguramente un psicópata, pero el tipo, pues, ¿no? Ya está normal. Bueno, entonces cuando se abrieron la gran investigación esa del Brain Research de Obama, los coreanos se inventaron un aparato que mide como en menos de 0,01 milímetro áreas de inflamación. Es una vaina asombrosa. Y ahí se encontró ese hipotálamo con ronchas, se encontró que no había una comunicación correcta entre ese hipotálamo, los lóbulos parietales y los lóbulos frontales, perdón, los temporales y los frontales. Y entonces empezaron a mirar, pero ¿qué es lo que pasa entonces con los antidepresivos? ¿Por qué funcionan? Pues resulta que la mayoría de los antidepresivos de buen efecto tienen un efecto antiinflamatorio inmunomodulador. Y el cerebro tiene una característica, pues dentro de todos los órganos del universo, perdón, del organismo, tiene una característica y es que está hecho de mantequilla. Es decir, es una cosa como una especie de gelatina grasosa, como un queso de vaca, de cabeza, perdón, como una gelatina ahí llena de grasa. Y cuando se inflama, desinflamarlo es casi imposible. Pero para que se desinflame la sustancia antiinflamatoria, tendría que atravesar una cosa que tenemos los humanos y todos los mamíferos, que se llama barrera hematoencefálica. ¿Qué significa eso? Que por mi sangre está circulando un medicamento cualquiera. Supongamos un antibiótico macrólido. Hay una barrera en el paso de la sangre hacia el cerebro, hay una barrera que no deja que ese antibiótico macrólido penetre en el cerebro. Eso se llama barrera hematoencefálica. Si yo le doy a una persona que tiene depresión aspirina, la aspirina no alcanza a pasar la barrera hematoencefálica y no me desinflama. Es decir, sí pasa, pero muy poquita. Y entonces no me desinflama el cerebro. Le doy corticoides, ¿no? Con los corticoides se inflama más, tiene una reacción contraria. Y de hecho, las personas que tienen encefalitis gruesa, la encefalitis viral o una encefalitis cualquiera, una meningoencefalitis por bacterias, no sirve de nada, de casi nada darle corticoides, no se desinflama. Y los sistemas naturales de desinflamación tampoco lo logran. Entonces había que buscar algo que sí pasara la barrera hematoencefálica, que sí tuviera un efecto antiinflamatorio, y resulta que eso lo hacen la mayoría de los antidepresivos. Tienen un efecto antiinflamatorio, pero además tienen un efecto inmunomodulador. Y ahí es donde aparece la claridad fisiopatológica de la depresión. En términos puramente mecánicos de la medicina, hay un fenómeno que habíamos estudiado y descrito muy bien desde la década del 50 del siglo pasado, que se llama fiebre reumática. En la fiebre reumática, una persona que tiene un antígeno de histocompatibilidad HLA50, es decir, tiene una identidad, como decir, no sé, criollo cundiboyacense, tiene una identidad, ¿no? Una identidad, pero esta vez es una identidad inmunológica.
Eso se llama una identidad antigénica. Por eso se llaman antígenos de histocompatibilidad. Entonces yo tengo HLA50 y se me mete en la garganta una bacteria llamada Streptococo beta hemolítico tipo A. Ese estreptococo es parecidísimo, casi igual, no es idéntico, pero se parece muchísimo al antígeno de histocompatibilidad HLA50. Es decir, la estructura de base del estreptococo tiene unas similitudes con aspectos del organismo de la persona afectada. Entonces, el sistema inmune, primero, no manda especificidades, no dice, búsqueme al guerrillero tal y lo mata. No, busque guerrilleros. O sea, todo lo que le huela a guerrillero, por ejemplo, campesinos, mate toda esa vaina, ¿no? Y eso hace el organismo, mata toda esa vaina. Y al matar toda esa vaina, le afecta a uno las articulaciones. Y hace uno una cosa que se llama artritis migrans. Es decir, migrans se refiere a que un día tengo el codo inflamado, pero bien inflamado, doloroso. Además, la persona está en un estado general catastrófico, está verde, bueno, y de pronto ya no está ahí en el codo queda bien y está en el otro codo o en el hombro o en una rodilla o en otro lado. Y claro, los médicos, como somos tan queridos, pues le abríamos en la rodilla al pobre cristiano y no había ni pus ni nada. Bueno, con el advenimiento de los antibióticos, pues a alguien se le ocurrió meterle penicilina al pobre pisco porque todos, antes de hacer la artritis migrans, que era muy dolorosa y que algunos inclusive se morían al camino, habían tenido una amigdalitis. Todos antes habían tenido una amigdalitis. Entonces se empezó a hacer cultivos de las amígdalas y encontraron que era el estreptococo que les digo. Pero también encontraron que muchísimas personas tenían ese estreptococo en la garganta y no tenían artritis migrans. Entonces dijeron, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? Es el estreptococo está generando la artritis migrans, pero hay 80% de las personas que tienen estreptococo no les da esa vaina, porque no tienen antígeno de histocompatibilidad HLA50. Entonces, como no se parece su estructura antigénica a la bacteria, los anticuerpos creados para destruir la bacteria no afectan al organismo propio. ¿Eso quedó claro? Porque esa es la base de la fisiopatología también de la depresión. Si uno está de malas y uno tiene HLA50.4, lo que se parece de uno a la bacteria que le dio a uno la faringoamigdalitis del estreptococo beta hemolítico, lo que se parece a uno al estreptococo de uno ya no son las articulaciones y el tejido condrial, sino el tejido cardíaco interno. Y entonces hace uno una cosa catastrófica que es una endocarditis reumática. La endocarditis reumática, al que no lo mataba, lo dejaba con daño valvular. Como hay graduaciones de respuesta, es decir, hay personas que tienen una respuesta inmunológica muy fuerte, pues esas son las que quedan más afectadas y eventualmente se mueren. Pero hay otras personas que tienen una respuesta inmunológica un poquito más, digamos, atenuada, entonces hacen la endocarditis pero suave. Al hacer la endocarditis suave, pues se les dañan las válvulas pero quedan funcionales. Y después con el tiempo pues les cambian las válvulas, la mitral, la tricuspidia, le van cambiando las válvulas y la persona vive otro poquito. Pero esa persona no se puede permitir una faringoamigdalitis porque si le vuelve a dar por estreptococo beta hemolítico, se muere. No puede volver a tener una infección por estreptococos. Bueno, el que está más de malas, y ahí está nuestra historia, no le da la infección, pues la inflamación. La infección está en todo el organismo, empezó en la garganta, hay anticuerpos contra el estreptococo, pero si la persona es la más de malas, lo que más se parece al estreptococo de su organismo es el cerebro. Y entonces hacen una vaina espantosa que se llama corea reumática y le daña el sistema motor. Entonces esas son personas que ya no se pueden mover, tienen una cosa y van a coger un pocillo y cogen otra cosa.
Claro, algunos aprovechan y dicen que es eso cuando cometieron un acto indebido con una señora y le tocaron lo que no tocaba. Entonces dicen que es que tiene corea reumática y porque no pueden llevar la mano a donde querían, entonces les va para otro lado. Es conveniente tener corea reumática a veces. Bueno, el caso es que esos de corea reumática eran muy graves y todos tenían depresión. ¿Y por qué tenían depresión? Porque el sistema inmune también les inflamaba el sistema límbico que está por ahí cerquita al sistema motor de control central. Entonces, eso estaba clarísimo hace 70 y pico de años, pero pues los devenires de la industria farmacéutica, los políticos, en fin, no permitieron el desarrollo hasta que Obama los echó a la cárcel y los multó y se quedaron quieticos y dejaron hacer la investigación. Entonces, tenemos una claridad. Hay un mecanismo que es un mecanismo inflamatorio por confusión inmunológica con un sistema inmunológico un poquito torpe que empieza a mandar anticuerpos, soldados, contra las propias estructuras, digamos falsos positivos. Pero eso se puede corregir porque si le doy especificidad, entreno mejor los anticuerpos, es decir, los soldados, a que no, esos no son todos los que tengan chaqueta azul. Son los que además de chaqueta azul tengan tenis blancos. Los que tienen botines negros, a esos no, porque esos son los nuestros. Entonces, cuando se mejora la especificidad, desaparece el trastorno autoinmune. ¿Qué hace que las 8 bacterias que tenemos tipificadas puedan generar la reacción inmunológica de inflamar la base del cerebro y dar el trastorno depresivo florido que les describí al inicio? Eso lo hace una vivencia emocional o lo hace un mecanicismo infortunado. Cuando a uno le pasa algo grave, se quebró, se murió alguien importante, los diferentes momentos adversos de la vida, se cambia la flora intestinal, porque uno de la angustia maneja mal el estómago. El estómago, cuando uno se angustia, por eso dicen que uno se caga del susto, ¿no? Bueno, pues pasa eso. Se sueltan los esfínteres, pasan unos líquidos donde no tenían, cambian las bacterias y ahí se aumenta el riesgo de que entre uno en un cuadro depresivo franco. Porque si se pasa la bacteria que no tocaba, se le va a generar el anticuerpo anti-hipotálamo y ahí tenemos el trastorno florido. Entonces, sí hay de todas maneras casi siempre un antecedente de un sufrimiento psicológico que desencadenó que se descuadrara el tubo digestivo y que se produjeran unos anticuerpos inadecuados. Además de eso, está un factor de infortunio absoluto, que es que uno está paseando en Grecia o en Noruega o en Suacha, se comió una garulla y resulta que esa garulla venía con bacterias de las que le hacen a uno daño. Uno estaba bien, uno estaba en un equilibrio de una cosa que se llama la microbiota. Uno estaba en equilibrio con la microbiota y estaba bien y feliz. Y se comió la garulla o se tomó el masato, ¿no? Porque puede ser eso también, que uno se comió un masato. Ya, ahora sí, ¿ya me oyen? Sí, sí. Bueno, Entonces puede ser que uno se tome un masato que tenga las bacterias que que se parecen al hipotálamo de uno y en ese instante se desencadena el proceso. La mayoría de las veces no sucede así, pero también puede suceder así. La mayoría de las veces uno está angustiado, uno está triste, uno se siente mal. Por ejemplo, es muy frecuente en los estudiantes que se van a hacer un máster o que van a hacer una especialidad o a cursar estudios universitarios en otro país, que se deprimen, la depresión del migrante. La depresión del migrante empieza emocionalmente, estoy triste, estoy lejos de mi núcleo, de mi gente, de mi idioma, de la comida que me gusta,
Y además de eso, plaqueté. En la nueva comida venía la bacteria que le hace daño. Si no venía la bacteria en la comida, la persona se entristece un par de meses, pero no se deprime. Y luego, pues encuentra mecanismos adaptativos, se adapta y pasa feliz, y luego entiende por qué se fue a estudiar a Estocolmo. Y le parece buenísimo. Entonces, ese es como el cuadro de lo que vamos viendo. Como los antígenos de histocompatibilidad son heredados, como el tipo de sangre, como el color del cabello, como la longevidad, entonces sí hay familias enteras de tendencias depresivas. Y eso lo vemos claramente en la población paisa colombiana, que tiene una incidencia más o menos un 60% mayor que el resto de la población del país en depresión y en trastorno afectivo bipolar. Porque es que resulta que cuando los paisas llegaron, ellos son una colonización tardía, los ancestros de algunos de ustedes. Ellos llegaron en una colonización tardía y en esa colonización tardía como que no querían meterse con nadie, les daba como miedo alternar con otras gentes que no hablaran como ellos. Y entonces lo más lejano que podía uno copular era una prima. Y eso hizo que la endogamia fuera el sistema reproductivo mayoritario entre los paisas, que empiezan allá en Santa Fe de Antioquia, donde no había tanta endogamia, pero en la medida que suben a las montañas, a Medellín, que es totalmente montañosa, y además Medellín pues genera una industria minera y los mineros son gente muy cerrada, entonces ahí sí que menos, ni siquiera pues con la prima segunda, tenía que ser prima primera, y empieza a generarse la endogamia que hace que se transmita con mayor facilidad también la identidad inmunológica. También hay enfermedades como la hemofilia, el daltonismo y otras que son también que están muchísimo más presentes en la población paisa que en el resto del país. Entonces, por eso ven ustedes que el modelo en el imaginario colectivo, el modelo del paisa es el tipo dicharachero que le vende a uno un hueco o que está deprimido y se va a pegar un tiro. El dicharachero pues es el bipolar en plena manía y el otro es el que está en plena depresión y está anulado. Bueno, eso es como una mirada global de lo que tenemos ahora en depresión. Ahora, ¿cuál es el papel de la pandemia en el empeoramiento de los trastornos depresivos, de los trastornos ansiosos y de los trastornos obsesivo-compulsivos? Primero, se perdió como esa satisfacción cotidiana de ver gente, así sea para pelear, así sea para tenerles envidia, pero se perdió porque la mayoría de las personas quedaron encerradas en sitios lindos o en sitios feos, pero quedaron encerradas y no pudieron empezar a alternar con nadie, sino hasta pasados unos meses. Eso genera un grado de insatisfacción vital que puede haber alterado la flora bacteriana. Lo segundo es que la infección de COVID es una infección altamente inflamatoria. A todo el que le dio COVID le dio un estado disfórico más o menos los primeros 15 días. Disforia hace referencia a sentirse incómodo, triste y deprimido. Entonces, sabemos que el COVID fue una inflamación global de todo el organismo que se manifestaba más en la garganta, en los pulmones, en algunas personas ya empezaba riñones, hígado, pero digamos que la mayoría iba un poco más como que paraba ahí en pulmones. Pero más o menos el 10% de las personas afectadas de COVID severo, es decir, que requirieron una asistencia hospitalaria, y más o menos todos los que requirieron asistencia en cuidados intensivos, distintos los que fueron hospitalizados a los de cuidados intensivos. Los de cuidados intensivos pues fueron unos que se murieron unos y otros sobrevivieron, y los de hospital pues no requirieron cuidados intensivos, pero sí unos cuidados especiales. Bueno, los de cuidados intensivos todos hicieron trastornos depresivos, absolutamente todos.
más complicados, menos complicados, pero todos. ¿Por qué? Pues porque se les quedó inflamado lo que más se les podía quedar inflamado, que era el hipotálamo. Y todavía tenemos personas que hace 4 años, pues 3 años largos, tuvieron COVID, fueron hospitalizados 20, 30, 40 días, lograron sacarlos adelante, pero siguen con una tendencia inflamatoria en distintas partes del cuerpo y pues la más complicada, siguen con esa inflamación en la base del cerebro. Bueno, pero luego, entonces, salgamos al mundo otra vez a ver qué pasa. Muchas personas salieron otra vez al mundo y estaban desadaptados a la vida en comunidad. Entonces, muchos niños tuvieron serios problemas de readaptación, muchos adolescentes se enloquecían por ir a ver a sus amigos y no sé qué, llegaban y ya no sabían tratar a la gente, además de que eventualmente hubiesen presentado un COVID subclínico que no está exento de inflamar el hipotálamo, o un COVID franco y expresado. Entonces, esa readaptación ha generado otra vez problemas, más en la medida en la que muchísimas personas tienen problemas inflamatorios en el organismo después del COVID. Y ahí entonces estamos. Sabemos que si les damos cierto tipo de remedios, logramos desinflamarlos. Sabemos que les podemos dar estimulantes inmunológicos o de la farmacopea convencional o de las medicinas naturistas, que son muy buenos. Y también sabemos que cuando le pone el maestro Chan Hong-Su una agujita al cliente y el cliente se le va pasando la depresión, esa agujita mirado en los escáneres coreanos que les mencioné hace un rato, se desinflama el cerebro con esa agujita. Así, a ojos vistas. Entonces, claro, pero tiene que ser el gran maestro acupunturista porque pues los demás acupunturistas pueden ser muy buenos, pero no se saben el punto exacto. Cuando se sabe el punto exacto, hemos visto que la persona revierte de su cuadro depresivo y entra pues en una recuperación emocional global. Esa es como el factor que les quería decir. Al lado de eso agreguemos que en esa sensación de zozobra y como de peligro del universo, aumentaron los trastornos de ansiedad, aumentaron los trastornos que van con irritabilidad, lo que generó choques intrafamiliares muy altos. El maltrato intrafamiliar se multiplicó enormemente durante la pandemia y todavía está multiplicado ya después de la pandemia. Y todos esos malos tratos y gritos y golpes, pues dejan unas secuelas emocionales. Si son sobre un cerebro todavía no desinflamado, pues de muy difícil solución. Ahora sí pasemos a la parte de preguntas. Qué pena que me extendí. No, Ricardo, excelente, excelente tu presentación. Hay un aplauso generalizado. Creo que nos has dado una visión bastante completa de los dos problemas que hemos hablado. Yo sé que hay una cantidad de preguntas. Mirando los rostros de todos los participantes, hubo muchas preguntas, muchas sonrisas cuando dijiste cosas tan abiertamente claras, de manera que simplemente quiero pasar a las preguntas y me atrevo a hacer una primera pregunta que uno de los participantes me la mandó anterior a la reunión, Vicente Alcalá, que está con nosotros, pero entiendo que está saliendo del hospital. Él pregunta, según mi entender, está comprobado que procesos bioquímicos como las conexiones neuronales provocan estados de ánimo como la depresión, entre otros fenómenos mentales. Según mi experiencia, podemos inducir procesos mentales voluntarios que modifican o inducen estados de ánimo deseables y otros procesos mentales, seguramente al incidir en los procesos bioquímicos. ¿Está comprobado científicamente mi planteamiento? ¿Será parte de la denominada terapia cognitiva? Muchas gracias, dice Vicente. No, eso no es terapia cognitiva, Vicente. Por favor, Vicente, lo llamamos al orden. Okay. No, la terapia cognitivo-comportamental es una serie de estrategias conductuales para que el individuo se empodere y sepa que va a ser capaz de manejar un problema. ¿Quién no ha tomado alcohol aquí de los presentes? Que levante la mano. Parece que todos tomaron, nadie levantó la mano. Julio Hidalgo. Bueno,
esa es una muestra de cómo una sustancia tan elemental como el etanol genera alteraciones enormes en la funcionalidad cerebral que se van a manifestar en estados de ánimo diferentes. Entonces, por ejemplo, hay gente introvertida dentro de la descripción del amigo Carl Jung, que son como medio autistas, pero no son autistas porque se relacionan con gente, tienen relaciones de pareja, en fin, y son queridos, pero muy silenciosos, como tímidos. Y entonces hay un cóctel para hablar sobre las incidencias inflamatorias en el dedo gordo del pie izquierdo, en la política económica de Petro, y en el cóctel le dan un whisky al cristiano aquel, y el cristiano se toma su whisky y de pronto se vuelve extrovertido y habla con todo el mundo y es encantador sin estar maníaco, ¿no? No estoy diciendo que pasó manía, no, nada, sino que le cambia un poco la expresión personal. Bueno, ahí tenemos una incidencia absolutamente clara y directa de una sustancia química elemental, alcohol. Si ese alcohol es madurado en cedro, pues es mejor, como el whisky. Si es simplemente destilado y embotellado en aguardiente, pues allá ustedes si son tan bestias de tomarse esa vaina. Pero el vino, por ejemplo, ¿no? Que ya lo tomaba nuestro padre Adán antes de comer manzanas, y borracho fue que se comió la manzana. Entonces le cambia el comportamiento a la gente. Pero la pregunta, Vicente, es maravillosa porque en este momento la psicofarmacología está virando de regreso. Ay, ¿me fui? No. No, ahí está. Está virando de regreso a la psicodelia de principios del siglo pasado, en las que estaban las sustancias muy químicas MDMA, que llaman Molly o éxtasis, se usaban en terapia, los psiquiatras la usaban, LSD, que es el ácido lisérgico del hongo del ergot, ¿no? Estaba la ketamina, que es un anestésico que utilizamos como anestésico. Cuando yo era médico general llegaba el fracturado y le ponía un goteíto de ketamina, le enderezaba el brazo, se lo enyesaba, le quitaba el goteo de ketamina y el tipo que era obsesivo compulsivo salía curado del brazo y de la compulsión. Entonces se empezó a plantear el uso de ketamina, que hoy en día está aprobado y en Colombia se usa. La ketamina en estados depresivos severos y en riesgo alto de suicidio es la mano de Dios en un frasquito, pero no hace parte de los antidepresivos, no tiene nada que ver con los antidepresivos, no tiene nada que ver con la serotonina, no tiene nada que ver con la dopamina, con nada de las líneas que comercialmente han sido utilizadas para decir que el remedio de una fábrica A o B sirve en la depresión. Entonces resulta que estas sustancias que generan estados alterados de la conciencia, así se llaman, ¿no? Estados alterados de la conciencia, digamos, los suavecitos son el tabaco, que lo usan aquí los indígenas en rapé, usan tabaco, y el fumado y la pipa. El alcohol, que lo usa todo el universo humano, usa alcohol, hasta los animales usan alcohol. No sé si vieron esa película de, ¿cómo era que se llamaba? Al borde del mundo, no sé qué, que era un negrito africano que le caía una botella de Coca-Cola que alguien tiraba de una avioneta, y entonces el jefe de la tribu lo mandaba a llevarla allá donde vivían esos blancos, porque seguramente era un objeto sagrado para ellos y era un objeto que caía del cielo. Y entonces el pobre va andando por ahí por la selva y se encuentra que ha habido cosecha de mangos y de toda clase de frutas, y están todos los micos y los elefantes y las jirafas comiéndose eso ya fermentado. Y en la película el chiste es que todos están borrachos. Y sí, a los animales también les gusta beber alcohol. Bueno, entonces el alcohol pues ese. Pero estos otros son fascinantes. Por ejemplo, esta semana se acaba de aprobar en Australia el uso de un químico que se llama MDMA, que es el famoso éxtasis de las discotecas, en trastornos depresivos refractarios, con éxito así arrollador. Ya no les hacen electrochoques, les dan MDMA y los mandan a una discoteca. Y en trastorno de estrés postraumático, como Australia hace parte del Commonwealth, también han mandado jóvenes militares
a luchar en guerras absurdas, y parece ser que estar uno metido en una guerra no le deja la salud mental organizada para nada. Todos están muy enfermos, todos. Y resulta que uno de los manejos que empezaron a utilizar hace ya como 4 años y que ya lo experimentaron y que ya saben que sí sirve y por lo tanto lo aprobaron es el MDMA. Eso para contestarle a Vicente de cómo podemos inducir unos estados de recuperación sobre la depresión, no necesariamente porque sean euforizantes, aunque el caso del MDMA sí es un poquito euforizante porque es una metanfetamina. Y eso le da a uno que siente uno que la pared es divina y uno se relaciona con el árbol, pero de una manera, digamos, objetiva. No es un delirio ni tiene alucinaciones, sino que siente uno un estado de cariño, de aprecio. Y si se le acerca la amiga gorda con barros que a uno no le gustaba antes, ahora le parece divina y le coge la mano y trata de seducirla. Y bueno, y eso es un lío. Por eso en las discotecas es exitoso eso, pero utilizado en un medio médico controlado, es una cosa buenísima para el manejo de unas patologías para las que no teníamos tratamiento. Digamos, teníamos unos tratamientos con una solución demasiado precaria y parcial de este tipo de trastornos. Y para continuar la misma pregunta de Vicente, resulta que sí tenemos también sustancias dentro de la farmacopea médica y dentro de lo que ha podido utilizar la humanidad que deprimen a una persona. Yo puedo generarle un cuadro depresivo a un pobre cristiano dándole unos venenos determinados y también lo deprimo. Entonces sí, el cerebro es altamente sensible a ciertas sustancias que atraviesen la barrera hematoencefálica. Si no la atraviesan, en realidad no dan ningún efecto. Ricardo, yo pregunté, y discúlpame que fui el primero que pregunté, si fuera de estos factores puramente médicos para la depresión y que nos has demostrado y los intentos de suicidio, ¿hay otros factores externos relacionados con la familia, la sociedad, las dificultades económicas que producen esta depresión y el suicidio? ¿Y por qué tanto en los jóvenes? Claro que sí. Eso está grave. Tenemos un problema epidemiológico severo de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, lo primero es que el ser humano tiene un vehículo relacional y de existencia que se llama yo. El yo tiene una componente inicial física, es decir, el yo sucede desde el cuerpo físico. Primero desde los masajes, los baños, los cuidados de los cuidadores, la mamá, el papá, la tía. Luego, la capacidad de moverse, los desempeños motores siguen construyendo el yo. Y enseguida uno necesita la validación de unos ojos externos. Eso se llama el reconocimiento. Si uno está en un sitio allá en el Tíbet, pues porque uno es un monje tibetano, uno se aguanta ya 2 años metido pues en silencio, sin ver a nadie, pues el objetivo de ellos es ese, diluir el yo para entender que hay otra parte del ser que está más allá del vehículo del yo. Pero, pues muchos de esos tibetanos se chiflan allá en 2 años, entonces los tienen que devolver a que tengan una vidita como normal, a que peleen, a que tengan relaciones de pareja, lo que sea, para que como que se vuelvan a ubicar en un yo de unos reconocimientos. Entonces, está pasando que en los ámbitos juveniles ese reconocimiento está siendo muy tronchado, ¿no? Entonces lo reconocen, pero en aspectos negativos, al flaco, a Betty la fea, a no sé quién, bueno, todas esas cosas discriminatorias y que hacen parte del matoneo, que es uno de los problemas educativos más grandes que tenemos. Pues cuando nosotros estábamos estudiando, yo en mi colegio viví que me decían vainas y yo le daba en la jeta al tipo y ya, y éramos amigos. Pero la tendencia al matoneo, digamos que se diluyó hacia segundo, tercero de bachillerato y quedamos en una colegialidad bonita. Pero uno ve estos muchachos en 10º grado, en 11 grado, que no han logrado esa fraternidad, ese cariño y ese respeto
en ese ya adulto que empieza a formarse, sino que siguen portándose como unos niñitos que le hacen el matoneo al otro, a las niñas las drogan y las abusan, y qué chiste, jajaja. Ja, ja. Y entonces hay películas ridículas que ven, nosotros también vimos seguramente películas espantosas, pero pues no las copiamos. Pero es que ahora hay millones y tienen total acceso a todo tipo de películas. Nosotros no teníamos acceso a esas películas, porque el único sitio donde uno podía ver películas era el cine. Y en la televisión pues pasaban solamente Mi Bella Genio. Ricardo, Juan Laureano pregunta si con el cambio climático tendrá algún impacto en la salud mental y cómo afrontarlo. Es posible, digamos que más que el cambio climático intrínsecamente, son los factores que lo generan, que no solamente enferman el planeta, sino que enferman también la gente. Entonces, ese uso masivo que todavía no se ha acabado de insecticidas y pesticidas de todo orden, es espantoso. Por allá, no me acuerdo en qué población del Polo Norte, unos osos polares se enloquecieron y peleaban entre ellos y se metían a las casas y mataban a la gente. Y cuando los mataron y los examinaron, tenían niveles elevadísimos de escitalopram, de un antidepresivo. Claro. Hay tres preguntas de Jaime Heredia, Pilar y Reinaldo. Adelante, Jaime. Ricardo, yo he notado en estos últimos años que hay mucha gente que juega a ser psiquiatra o psicólogo, no sé cómo se llama. Le pregunta a uno, oiga, ¿qué pasa con la reacción de tal mujer o de tal amigo? No, es que son bipolares. Y se ha vuelto muy común el tema de decir que la gente es bipolar. ¿Nos aclaras un poquito, por lo menos a mí, en qué consiste la bipolaridad y si eso tiene solución? Sí, hay una cosa muy odiosa, como en el lenguaje coloquial, cuando, digamos, han leído 2 o 3 revistas superficiales sobre enfermedades mentales, o los estudiantes de psicología, también los estudiantes de psiquiatría, pues que ya son médicos, pero como son más grandes, digamos, tienden a hacer eso menos. Pero están estudiando, no sé, trastorno limítrofe de personalidad y entonces psicopatologizan a todo el mundo. Una persona que estaba triste por la mañana y de pronto por la tarde resolvió el problema que tenía y entonces ahora está feliz, changalis, uy, ese man es bipolar, quedó bipolar. Bueno, no tiene nada que ver con eso, la bipolaridad es una enfermedad muy grave. Algunos la consideran una forma de la depresión, que la parte maníaca, es decir, la parte eufórica, estaría relacionada con una negación total de su sufrimiento y entonces al negarlo totalmente, pues está feliz brincando en el techo. La verdad es que dependiendo del tipo de bacteria del momento y de qué roncha se le produzca en el hipotálamo, unas veces entra en depresión, la gran mayoría de las veces, y otras veces, las menos de las veces, hace una crisis de euforia, pero no es una euforia de mediodía. No es una euforia porque me salió la pensión y me salió más de lo que yo quería o que yo pensaba. No, no es esa alegría, no es una euforia de 6 meses durante los cuales la persona ni come ni duerme porque está de rumba todo el día o entra en delirios místicos y se cree la reencarnación de Jesucristo o se cree presidente de Colombia y entonces está ahí en un acelere porque todas sus funciones están aumentadas. Y de pronto, ¡pac!, queda normal con tratamiento. Sin tratamiento también quedaban normales después. Y esa normalidad que se llama periodo intercrítico es total. Es decir, durante el periodo intercrítico, el cristianito ese es totalmente normal. Trabaja, es responsable, no juega, todo bien. Y de pronto, paquete, se deprime. Y bien deprimidito que queda, puede suicidarse, pero la depresión le dura 9 meses. No es que estuvo triste 2 semanas, 9 meses de depresión.
Obviamente con los tratamientos que tenemos, pues no dura 9 meses. Pero los tratamientos que hicimos hace 50 años produjeron un fenómeno catastrófico, una iatrogenia vergonzante. ¿Saben qué es iatrogenia? No. Iatros es médico y genia que genera. Entonces, la enfermedad que genera el médico, que el médico la produjo, se llama iatrogenia, que en vez de curar enferma peor, o que el que estaba medio bien, ahora sí que está bien enfermo. Entonces, en trastorno afectivo bipolar produjimos una iatrogenia vergonzante, porque por estar dándoles los antidepresivos cuando estaba deprimido, los antipsicóticos, unos antipsicóticos que hoy en día están proscritos para cuando estaban en la parte psicótica, lo que hicimos fue que una persona que tenía cada 4 años un episodio de manía, alternado luego con un episodio de depresión, empezara a tener 2 episodios de manía al año y 3 episodios de depresión al año, de pues sí un poco más corta duración, pero francamente diferenciados. Es decir, un tipo que mes y medio se subía por las paredes y peleaba con 14 policías y los vencía. O que se metía a un burdel y las niñas quedaban tan felices que le pagaban todos los gastos y acababa con todas, ¿no? Esa parte sí pues no me invitaron, no les puedo dar testimonio directo, pero ese sería el trastorno bipolar, digamos, del libro. Al lado de eso está lo que se llama el trastorno bipolar 2, que consiste en una persona que es como alegre, como el optimista del grupo, el amigo de todos, el que los excusa a todos, que este no vino, no, se le debió presentar algo, pero él es querido, y que vieron a su novia con otro tipo, sí, es el primo, que ellos se llevan muy bien, es ese que es así ultra optimista, pero está bien, es optimista dentro de una objetividad, es perfectamente funcional, y de pronto un día, paquete, entra en una depresión severa. Pero nunca hace manía franca, hace una cosa que se llama hipomanías, ¿no? Alegre, pero no más. Y a eso le alterna una depresión severa que es así, dura un tiempo largo. Bueno, eso se llama bipolaridad 2. Al lado de eso, en el espectro de lo ciclotímico, ciclotimia hace referencia a que da vueltas el humor, ¿no? Está el trastorno ciclotímico. En el trastorno ciclotímico sí pasa que uno está como alegrón un rato y de pronto está como triste, pero uno nunca está en depresión franca y uno nunca está tampoco ni siquiera en hipomanía. Pero son personas que sí les oscila mucho el humor, es decir, realmente en una semana, 2 días están como muy bien y de pronto 3 días están como que no se pueden mover, un poco deprimidos, pero igual trabajan, tienen inteligencia, tienen memoria, tienen todo, está perfecto, no cometen imprudencias nunca, pero les cuesta la vida y de pronto todo es fácil, todo les rueda, todo les funciona, todo es una maravilla y ante cualquier contrariedad de la vida, ellos la saben resolver de inmediato. Ese sería el trastorno ciclotímico. Jaime, ¿tú querías Ricardo, decir algo más? Sí. Perdón, Ricardo, ¿a los bipolares se les trata con droga? Es mejor, es mejor. Ahora depende de qué escuela médica, la droga es distinta. Entonces, si la persona ha tenido un episodio psicótico que es muy peligroso para él mismo, ¿no? El episodio psicótico es peligroso para él mismo. Acuerdo de un muchacho que llegó todo golpeado por los policías, pero bien golpeado a urgencias en un hospital del estado. Y lo metieron al consultorio y destruyó un baño entero, rompió el escritorio, tumbó una lámpara. Y entonces llegué y lo miré a los ojos, ¿no? Así fijamente y le dije, Jaime, ¿qué le pasa? Y me dijo, ay, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? No, estos gonorreas, que no sé qué. Sí, está maníaco, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Jaime? Pues póngame el cóctel. Entonces le puse el cóctel, que son 3 remedios, pues que le pone uno intramuscular. Y se quedó dormido y ya, y los policías me miraban, este pisco, ¿cómo hizo esa vaina? ¿No? Porque además lo tenían esposado, entonces yo le dije que le quitaran las esposas, lo senté y dijeron, estaban ahí listos los policías, listos a brincar, 8 policías listos a brincar si el tipo me pegaba. Y el tipo, pues nada, se dejó poner la inyección, una enfermera linda, preciosa.
Eso sí, quería seducir a la enfermera, pues dentro de su manía, a la que le puso la droga, pero ya, bueno, quedó medicado y siguió tomando la medicación y salió. Sí, en estados psicóticos es obligatorio porque no tenemos medicamentos dentro de lo naturista que corrijan eso. Eventualmente la acupuntura puede funcionar, pero pues no la manejamos también la acupuntura nosotros aquí como para correr el riesgo en plena fase maníaca, ponerle la agujita al cristiano y no darle los medicamentos pertinentes. Hay, por supuesto, escuelas que no utilizarían cierto tipo de remedios que otras escuelas utilizan en primera línea, ¿no? Después, digamos, una vez evidenciado el trastorno, casi siempre toca utilizar medicamentos. Toca utilizar ácido valproico, toca utilizar la motrigina, sales de litio, bueno, antipsicóticos, en fin. No se recomienda jamás utilizar antidepresivos. Ni tampoco se recomienda utilizar sedantes, pero sí se recomienda los otros. Pero una vez que la persona va en su proceso y recuerda lo que le pasó, uno empieza a darle ácidos grasos esenciales no saturados. Eso se llama omega 3, porque el omega 3 tiene una capacidad antiinflamatoria elevadísima sobre las estructuras del hipotálamo, de la base del cerebro. Pero altísima, altísima. Yo tengo decenas de pacientes que estaban muy locos, muy maníacos, muy deprimidos, y después de, digamos, 4 años de tratamiento convencional empezamos a usar omega 3, a veces también homeopatía, a veces también alguna hierba, ashwagandha, y al cabo de otros 3 años ya no toman nada y llevan 30 años y tuvieron 4 crisis depresivas y 3 crisis maníacas totales y llevan 30 años sin tomar absolutamente nada. Entonces, pues es una discusión interesante, pero ¿por qué llevan tanto tiempo sin tomar nada? Porque además cuidan la alimentación. Entonces, la primera regla que yo les digo, la alimentación que lo va a proteger a usted no contiene azúcar refinada. Es clarísimo que hay algunas personas que pueden comer arequipe toda la vida y toda la muerte y no les pasa nada, pero el arequipe sí, perdón, el azúcar refinada sí aumenta las tendencias inflamatorias y empeora el pronóstico de este tipo de enfermedades. Entonces, yo les recomiendo no comer azúcar. Les recomiendo pues una dieta sana. Algunos se han curado con la dieta keto, otros se han curado con dietas vegetarianas, otros con la dieta mediterránea. La dieta más bondadosa que tiene buenos efectos y que no es tan terrible es la dieta mediterránea. Entonces, si uno puede comer mediterráneo, le va muchísimo mejor. Inclusive algunos se comen 2 cucharaditas de aceite de oliva en ayunas, que es omega 3. El aceite de oliva extra virgen es omega 3 también. Entonces, sí hay que utilizar medicamentos en trastorno afectivo bipolar diagnosticado por alguien que sepa diagnosticarlo, y también es cierto que después de un tiempo no requieren medicamentos convencionales, sino que pueden estar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, guiados a un sistema de vida sana y tomando algunos medicamentos naturales. Ahora, cuando digo diagnosticado, me refiero a bien diagnosticado, porque yo he recibido personas que tienen cuadros de ansiedad simple y los pusieron un médico, un colega psiquiatra, diagnóstico de trastorno afectivo bipolar que nunca tuvieron. Y mira uno la historia y no tiene nada que ver. De la misma forma que a veces llega un pobre hombre maltratado con un diagnóstico de esquizofrenia de 10 años, tomando 4 antipsicóticos con efectos secundarios patéticos, y resulta que haciendo bien la historia y mirando cómo se porta el individuo, se da uno cuenta que era bipolar y que era otro el tratamiento que debía haber seguido. Menos mal que hay pedacitos que se parecen. Entonces, el diagnóstico a veces es el primer escollo que una persona tiene que pasar, porque puede ser muy mal diagnosticada. Gracias, Ricardo. Hay 3 preguntas, Pilar, después Reinaldo y después Oscar. Adelante, Pilar. Ricardo, me encantó la última parte que acabas de decir, porque yo soy bastante antimedicina y todo lo que dijiste de la alimentación me pareció perfecto.
Entonces, mi pregunta es orientada, ¿qué pasa si una persona se siente que está deprimida? Va a un psiquiatra por primera vez. ¿Cómo ese psiquiatra la evalúa? ¿Le hace exámenes médicos? ¿Simplemente le hace preguntas? ¿Le hace un cuestionario? ¿Le hace un cerebro? En un futuro, el manejo diagnóstico probablemente va a tener una intromisión de la inteligencia artificial. Sí, pero hoy... Y la inteligencia artificial va a determinar pues unos exámenes que hoy en día no tomamos. Exacto. Hoy nosotros seguimos la línea de la escuela médica francesa, menos la de Estados Unidos en eso, en el diagnóstico, de tal manera que pues por lo menos los viejitos como yo diagnosticamos por clínica, es decir, examen, entrevista directa, la persona me cuenta, yo le pregunto, me aclaro, me configura el cuadro clínico y ya le puedo dar su tratamiento. Y le doy el tratamiento en función de la persona, ¿no? Si me llega un yogi meditador que levita, pues no le voy a dar ningún antidepresivo, en ningún caso. Le doy cualquier otra cosa. Pero repito que estamos cambiando los esquemas terapéuticos porque ya nos están ingresando. La ketamina ya ingresó en el manejo de las depresiones con unos efectos muy superiores a lo que hacíamos antes. El MDMA no ha ingresado a Colombia, pero ya ingresó a algunos estados en los Estados Unidos y Australia. El ácido lisérgico no ha ingresado a ninguna parte todavía, pero pues es muy posible que regrese. Los hongos alucinógenos, conozco por lo menos 40 personas que tenían trastornos depresivos y hoy en día se toman una capsulita de un hongo alucinógeno una vez cada 15 días y están perfectos. Ahora, no estoy hablando de la embriaguez psicodélica por psilocibium, por los hongos alucinógenos, porque esa tiene un riesgo muy alto. Esa puede dejar el cerebro descuadrado porque es muy tóxico. Pero unas dosis bajitas de ese tóxico son maravillosas. Recuerden que uno se puede intoxicar con agua, ¿no? Sí. Y el agua mal manejada, pues uno se muere. También el hongo psilocibium mal manejado puede ser muy dañino. Pero la microdosis o la dosis doble, porque la microdosis ni hace daño ni hace bien, pero la dosis doble de micro, es decir, una cosa que se llama la dosis lítica de los hongos alucinógenos, está en los estudios que se están haciendo, porque se están haciendo hasta ahora hace 3 años con una dosis aumentada. Los que se hicieron con la dosis de micro no funcionaron, pero los que se están haciendo hoy en día con la dosis lítica sí están mostrando una altísima eficacia con efectos secundarios cero. Wow, me gusta oír eso. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. y vendo unos hongos buenísimos, son baratos, majitos, yo les vendo hongo. No, mentira, no tengo hongos. Tengo hongos en los pies. ¿Puedes recetar hongos? ¿Esto tiene que ser bajo la mano de un doctor? Hay médicos que están haciendo el manejo. En general, los que venden los hongos son muy cuidadosos y le dicen a la gente, mire, este hongo puede tomárselo, pero debe tomárselo de tal manera se lo come. No se le ocurra comérselo distinto. Y lo mejor es que eso sea en un manejo guiado. Eso en inglés se llama set and setting. Es decir, que tiene que ser en un entorno especial y bajo una guía directa especial de alguien que le ayude a aprovechar que se le descongestionaron cosas en el cerebro y que puede reconstruirse personalmente, porque un estado depresivo prolongado lo deja uno muy mal construido, le toca luego por eso hacer mucha psicoterapia para reconstruirse. Lo que estamos viendo es que con los hongos, el LSD y el MDMA, no se requiere una psicoterapia tan prolongada. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Ricardo. Reinaldo Pareja y después Oscar y después Laureano. Reinaldo. Libera tu micrófono, Reinaldo. Ya. Gracias. Ya. Ricardo, primero unas felicitaciones extraordinarias porque la claridad con que tienes para expresar tal complejidad es absolutamente brillante, porque las anécdotas se quedan grabadas para siempre como explicación, que es lo mejor, la mejor pedagogía. Mi pregunta es un poco va por el lado de la de Vicente
con una ligera variante. La voy a leer para no decir tonterías. ¿Es posible superar la depresión con una vida interior intensa en la medida que la disciplina de meditación permite lograr un equilibrio y una unidad armónica entre la psique y el estado de desarmonización física que has descrito? Digamos que la secuencia es un poquito invertida. Es decir, si una persona está en un momento depresivo serio, es muy difícil que medite. Es más, en la plena depresión, las creencias religiosas se desvanecen y uno muy rápidamente se vuelve exjesuita. Entonces, la depresión no permite que uno medite, ni siquiera lo puede uno hipnotizar al deprimido. Cuando ya está saliendo de la depresión, ahí sí puede meditar para que salga más rápido, ahí sí le puedo hipnotizar, ahí lo que sea, pero cuando esté saliendo de la depresión, porque es solamente sentarse a medrar. Cuando uno está deprimido, solamente medra y no puede nada. Además que la mente no se queda quieta en ninguna parte, ¿no? Porque está todo el tiempo pensando, eso está mal, yo hice mal, yo soy un hereje, yo no debí, yo hice culpa, porque ideas de culpa, ¿no? El cuadro depresivo, ideas de culpa, ideas de minusvalía, fatalismo, pesimismo total, en fin. Entonces, una vez que uno salió del cuadro, de pronto sí puede sustituir la meditación la psicoterapia reconstructiva. Uno estaba hecho un ovillo desordenado. Se ordenó, ya está ordenadito. Ahí puede meditar, ahí puede poner la mente en esa focalización y puede hacer pues técnicas profundas, y si uno tiene una creencia religiosa, se acoge a esa creencia religiosa que también le permite un estado meditativo y ahí funciona. Pero al contrario, yo no he visto que funcione. Inclusive las técnicas fáciles que no son de concentración, sino simplemente de dejarse guiar, como yoga nidra, que son esas relajaciones con imaginación guiada, el deprimido no la puede seguir. Muy bien. Gracias. Qué Ok. bien, qué bien. Óscar Borrero, adelante. Hola Ricardo, muchas gracias. Hola, Uno Oscar. escucha, cuando nosotros los que estamos aquí del grupo jesuita estudiamos filosofía en la Javeriana, había una materia que llamaba psicología, y en esa nos enseñaron el tema de Freud, Adler, Jung y tantas cosas que tú conoces. Hoy en día uno ve que a la gente que entra en ansiedad o trastornos depresivos, sobre todo las EPS, lo mandan al psiquiatra y él le da pastillas para que supuestamente le baje la depresión. Pero que después de las pastillas lo pasan al psicólogo, que hoy parece como que fuera el psicoanalista de aquella época. Yo pregunto, ¿la psiquiatría actual ya no trabaja los modelos de Freud, del psicoanálisis y todo eso, y únicamente acude a las pastillas? La de corriente anglosajona, sí. Es decir, el esquema inglés y el esquema norteamericano son como recetar pepas. Entonces miramos la interacción, le mido el hígado, que el hígado no destruya la droga, y tiene una cantidad de aparaticos y métodos para que sus pepitas funcionen mejor. Pero se hace lo que llamamos despectivamente pepiatría. Ahora, ellos tienen el mismo problema que nosotros, ¿no? Un médico de EPS, pues le toca escribir tanta pendejada para protegerse y para que quede claro lo que le hizo al paciente, que el tiempo de consulta se le va escribiendo. Entonces no puede charlar con el pobre doliente, sino solamente 7 minutos. En esos 7 minutos tiene que hacerse un cuadro exacto de lo que toca. Entonces reduce la observación de la persona a los síntomas elementales que necesita ver cómo están cambiando, y le dice, no le está cambiando, entonces tome más clonazepam. Chan, siguiente, venga dentro de 3 meses. Y escriba. Eso les pasa allá. Claro, si uno va al psiquiatra emérito, yo no sé qué, y paga los $1,000 que vale la consulta, y el tipo le dice, pero venga a una psicoterapia para que analicemos y hagamos,
pues si uno tiene $4,000 mensuales para pagarle al médico, pues se mete. Porque sí, hay médicos en los Estados Unidos que sí funcionan en el modelo que hubiéramos querido mantener. Aquí en Colombia, no me acuerdo una EPS cuánto le da a un psiquiatra, pero creo que es media hora, que es el doble de lo que le dan a un médico general, ¿no? Para hacer la atención médica. En esa media hora debería el psiquiatra más o menos alcanzar a hacer alguito y un poquitico de psicoterapia. Pero como el sistema no lo permite cómodamente, ¿no? Y el médico también se cansa y ya vio 20 pacientes, ¿no? Para ponerles un ejemplo, yo solo hago medicina privada y yo veo 14 pacientes diarios, pero un médico de EPS tiene que ver como 35, el doble, ¿no? Entonces, pues no tienen el tiempo como para dedicarle exactamente muy bien a cada caso. Las corrientes psicológicas que van a dar procesos terapéuticos, las que se están usando con mayor éxito son cognitivo-comportamental, terapia sistémica y terapia centrada en el cliente. La terapia psicoanalítica no está aceptada por los sistemas de salud. Entonces, si yo quiero hacer una psicoterapia orientada psicoanalíticamente o quiero hacer un psicoanálisis, tiene que ser con un psicoanalista de consulta privada, porque los sistemas no lo permiten. Ahora, que no lo permita el sistema no significa que no se haga y no significa que no siga vigente. Muchas cosas de la teoría freudiana no se han invalidado, solamente se han integrado mejor con los nuevos conocimientos de la fisiopatología de todos estos trastornos. Perdóname, Gracias. quisiera complementar la pregunta. ¿El psicólogo, el que estudia psicología, puede hacer esos tratamientos o solo Sí. el psiquiatra? No. El psiquiatra hace la parte, pues el psiquiatra puede hacerlo del psicólogo, pero el psicólogo no puede hacerlo del psiquiatra. Ahora, en la mayoría de las facultades de psicología les enseñan psicología clínica y les enseñan terapias, diferentes terapias. Entonces les enseñan terapias de biorretroalimentación, les enseñan terapia cognitivo-comportamental, terapia sistémica, terapia centrada en el síntoma, pero los psicólogos no se quedan ahí. Entonces uno encuentra psicólogos que hacen tratamiento de ángeles, encuentra psicólogos que hacen tratamientos de la Torah, bueno, mejor dicho, una cantidad de vainas rarísimas y que en realidad funcionan muy bien y seguramente la persona que le interesa y que se sintoniza con eso, pues logra la reconstrucción querida. Pero digamos, en el modelo de atención en salud actual, el psiquiatra lo único que debe hacer es ver a la persona, recetarle pepas y remitirlo a un psicólogo que le haga una psicoterapia de 2 o 3 veces por semana pagada por la EPS. Gracias. Juan Laureano, adelante. Gracias, Ricardo. Me ha parecido una presentación fascinante sobre este tema. Mi pregunta está relacionada con el mismo tema que preguntó Reinaldo Pareja, pero es antes de la enfermedad. Entonces, en tu experiencia, en tu criterio, una persona, miremos 2 personas, una tiene valores religiosos, medita, es practicante, tiene fe en un ser superior, se acoge a ese ser superior en los momentos de crisis, etcétera, etcétera. Tiene unas prácticas religiosas, un apoyo de alguna forma en un grupo religioso. Y otra persona, digamos que no tiene prácticas sólidas, es más bien desordenado en la moral, en su ética. Claro, no estoy diciendo que el primero sea una persona buena y el otro una persona mala, pero en tu experiencia, ese comportamiento de la persona a través de que se expresan valores éticos, prácticos y morales, ¿tiene incidencia en las enfermedades mentales? Sí, tiene incidencia en el transcurso, en el trastorno depresivo. En el trastorno depresivo el pronóstico es mejor si la persona tiene una claridad religiosa. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo, la religión es un factor catastrófico que juega en contra. Porque en el trastorno obsesivo compulsivo uno tiene ideas entrometidas, ¿no?
unas ideas que no tienen que ver con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, y que generalmente tienen que ver con lo que sería escandaloso. Entonces, si uno es religioso, las ideas van a ser absolutamente devastadoras de que Lucifer es divino y le quiero chupar el pipí. Pero es la idea, pero está en mi hueputa cabeza, ¿cómo me la saco? Y entonces me voy a rezar y me meto a la misa y me dicen, yo pecador me confieso de que he pecado mucho de palabra, obra y omisión, de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, eso es perverso para un obsesivo compulsivo. Entonces, mis queridos amigos, si tienen trastorno obsesivo compulsivo, sálganse de la religión. Si tienen tendencias depresivas, ni se les ocurra salirse, porque la curación está en la religión. Ahora, vayamos al principio cristiano de un pobre pisco azotado, ¿no? Golpeado, mancillado, escupido de una manera tan espantosa que uno lo puede asimilar a un proceso depresivo profundo. Es decir, la devastación descrita en la tortura de Jesucristo es lo que vive una persona deprimida. Entonces uno se puede redimir también al tercer día como Jesucristo, pero en un trastorno obsesivo compulsivo juega totalmente en contra. Y en un trastorno psicótico, y he visto muchas monjitas y curas que hacen trastornos psicóticos, dificilísimo curarlos, dificilísimo, porque ahí también la religión juega en contra. Entonces les quiero decir que el servicio religioso y la fe son para depresivos. Qué cosa, Ricardo, los Pero tienes. no hay un término medio, no hay un equilibrio. O sea, en toda actividad humana puede haber una, no sé cuál es el término, puede haber una obsesión. Por ejemplo, los militares. Puede haber un militar que ama a su patria y que está dispuesto a dar la vida por su patria, pero habrá el otro que se le tuercen los cables y que se vuelve no sé cuál es el término. O sea, es la religión realmente, esto que tú nos has dicho tan interesante, se aplica solo a la religión. Igual los maestros, igual, o sea, Claro, claro, un abuso de trastorno niños hay obsesivo. en todas las profesiones. El abuso de niños no son solamente los curas. Claro, claro. El porcentaje menor. El trastorno, Hasta los padres. sí, el trastorno obsesivo en cualquier grupo que tenga una militancia fundamentalista, cualquiera se va a empeorar. Eso aplica para militares, eso aplica para políticos, eso aplica para religiosos. Es decir, Claro, está ahí otros en todas también. esas esferas. Claro. Hay religiones más benignas, ¿no? Hay religiones más benignas que no le dicen a uno que pecó de pensamiento. Entonces, las que no le dicen eso, pues digamos que no tienen estas cosas tan terribles. Pero desafortunadamente, tanto en depresión como en trastorno obsesivo compulsivo, las ideas intrusivas están por fuera del orden, digamos, de la filosofía personal y de la identidad de la persona. Es todo lo contrario. Entonces, una mujer que tiene su esposo divino y que le encantan los hombres y de pronto tiene dudas lesbianas, ¿no? Y entra en semejante complicación tan terrible de que si será que es lesbiana, porque siempre es algo que duela al yo, es algo que desestructure gravemente al yo, a lo que se le ocurre a la enfermedad traerle como exposición de la duda. Entonces, pasa mejor dicho, no se requiere que uno sea religioso para que le dé un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que estoy diciendo es que si uno ya tiene un trastorno obsesivo compulsivo, la religión le es un camino más tortuoso que si hace ciencia. Entonces es el científico y entonces eso revisa 40 veces el reactivo y la cosa y los análisis que hicieron. Ese tipo pues no va a sufrir tanto como el que tiene algo que tenga que ver con la moral, ¿no? El militar, si juega a la moral, va a ser igualito al cura. Acuérdense que es que en algún momento de la historia, en algunas culturas, eran los mismos. Claro. Claro, es más fácil creer. Bueno, a mí me toca dejarlos porque tengo que ir a pecar de pensamiento. Ricardo, qué maravilla, qué maravilla. Había una pregunta de Humberto Sánchez, no sé si alcanzas. Bueno, hagamos la de Humberto y no más.
Listo, Humberto, adelante. Libera tu micrófono, Humberto. Muy corto, doctor. Yo traté de seguirlo en la parte de las inflamaciones del cerebro y las cosas, como una reacción de, sí, digamos, natural. Pero, ¿qué relación tiene sentirse uno deprimido por la vejez? Es decir, ya por la circunstancia de que uno se va volviendo incapaz, que no es capaz de asimilar todos los progresos tecnológicos, que se va uno quedando, que ya no puede manejar, todo esto que nos está sucediendo ahora a nosotros, que ese tipo de depresión lo inflama uno o es que viene por otro lado, o cómo se trata. Ese se trata cambiando el foco de la atención. Digamos que como ya estamos viejos, nosotros hemos recorrido muchos caminos y ya no le damos valor a tantas cosas. Digamos, uno en la vejez deja el narcisismo de lado, que fue tan importante como fuerza generadora de trabajo y de creatividad y de relaciones interpersonales buenas o malas. Uno es menos narcisista, le importa menos figurar como que uno sí puede manejar. No sé, ahora salió una joda que se llama Threads, que no he sabido cómo mirar mensajes ni dónde están. Pero pues, ¿y qué? Si es que nosotros estamos en otra película, nosotros miramos un paisaje, oímos un canto gregoriano y no necesitamos un gran desarrollo. Bueno, necesitamos el desarrollo del Spotify para oír el canto gregoriano, ¿no? Pero digamos, ese es fácil, el Spotify lo manejamos fácil. Entonces, no necesitamos estar al día con los muchachos, ni tampoco necesitamos jugar un partido de tenis con un muchacho de 20 años. Fíjense que es que las sociedades nos dan esa garantía, no nos mandan ni siquiera a la guerra. Uno como viejo sería más eficiente que un jovencito impetuoso en la guerra, uno más prudente, sabe ponerle trampas al otro, le hace creer lo que no existe, porque no, lobo viejo. Seríamos mejores soldados nosotros que los muchachos de esos torpes de 18 o 20 años. Pero la cultura dice, no, estos tipos están en otra película, ellos no los mandemos, y mandan a estos pobres chinos que no saben pelear y que en sus ímpetus solo son carne de cañón. Pero uno sí ya tiene el foco en otro lado. Y por ejemplo, los que son religiosos pues van focalizándose en una vivencia más directa de lo que sienten como espiritual. Los que hacen técnicas orientales que les acercan a su propio conocimiento religioso, pues también la meditación les puede ser mucho más fácil. Y el caminar les puede ser un acto meditativo maravilloso. Y a uno le puede doler hasta el pelo y a uno tampoco ya le importa tanto el dolor. Es decir, hay que aprovechar que cada momento de la vida tiene unos lineamientos distintos y unas posibilidades distintas de desempeño. A estas alturas uno no se pone a tener hijos, por ejemplo. Entonces, pues también habrá algunas cosas que a uno no le importen. Mi suegra, por ejemplo, no le importaba saber manejar el celular, sino contestar y llamar. Póngame que me sirva para eso. Entonces ya no le servía tener un teléfono inteligente, sino uno de esos que llaman flechas. Pero ya no hay, ¿no? Ni flechas, ¿no? Ya no hay. ¿Y saben por qué los llamaban flechas? Es una cosa discriminatoria espantosa. Que los indios. Sí, que porque esa mierda la tiene cualquier indio. Bueno, ahora sí los dejo. Muchas gracias por invitarme. Un aplauso, muchas gracias, Ricardo. Una velada maravillosa. Gracias. Qué bueno por que todo les lo haya nos has dado. gustado. Bueno, Muchísimas hasta luego. gracias. Muy gentil. Gracias a todos ustedes también. Creo que hemos tenido una tarde supremamente divertida, instructiva. La semana entrante quiero simplemente aprovechar los últimos minutos. Tenemos una presentación de Olga Lucía Toro sobre coaching para un liderazgo consciente y transformador en las empresas. Esta Olga Lucía es compañera de algunos de nosotros de filosofía y después ha hecho una carrera en coaching muy brillante a nivel de coaching empresarial. Yo sé que para muchos el coaching eso como que no tiene sentido. Es toda una ciencia, es toda una industria
los altos ejecutivos de las empresas, en su gran mayoría, las empresas le pagan por tener un coach, una persona al lado. Olga Lucía nos va a hablar sobre eso. Yo les voy a mandar un artículo que salió sobre ese mismo tema como abrebocas para la presentación, y ese es el tema de la próxima semana. Dentro de 15 días tenemos a Socorro Ramírez, la esposa de Luis Alberto Restrepo, que nos va a hablar sobre los esfuerzos de negociación de paz con el ELN, qué se ha logrado y para dónde va. Esos son los dos temas. Les agradezco muchísimo su paciencia, su participación, y nos vemos dentro de una semana. A ti por haber traído semejante expositor tan brillante, tan profundo, tan amplio en conocimientos, pero tan aterrizado en la forma de expresarlo. Fue Gracias. Jaime Heredia, fue Jaime Heredia. Bueno, Jaime. Jaime fue el que se trajo. Gracias, Jaime, por Gracias.